tardes para todos. Me presento, mi nombre es Ana Joely Beltrán, soy directora comercial de la firma Cuello Abogados. Les doy la bienvenida y las gracias a las personas que se conectaron y que están sacando este espacio para enriquecer sus conocimientos. Bueno, nosotros pues como firma queremos darles esta información a todas las empresas, que ustedes puedan contar como con herramientas ahorita en estos tiempos del COVID y esta situación que está atravesando nuestro país. Entonces, pues por eso nuestra firma, en solidaridad con todos los sectores, está haciendo este tipo de capacitaciones que les ayuda a enriquecer todo el marco laboral. Entonces, una recomendación que vamos a hacer es que puedan poner en silencio sus celulares, si pueden desactivar la cámara y el micrófono en el transcurso de la reunión, se lo agradecemos para que todos podamos escucharnos y escuchar la información. Al final de la capacitación vamos a habilitar un espacio para que ustedes puedan hacer sus preguntas, puedan generar todas las inquietudes que tengan y con todo gusto pues el doctor que va a estar a cargo de la capacitación nos va a estar respondiendo. Entonces pues vamos a quedar acá con la conferencia que presentamos hoy, se llama La nueva era de las relaciones laborales en contraste con el reto del COVID-19. Y el capacitador que va a estar hoy es el doctor Jairo González Cuello, quien es especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Entonces los dejo con él. Esperamos que sea de gran provecho y gran aporte para todos ustedes. Muchas bendiciones y bienvenidos. Doctor. Muy buenas tardes a todos los participantes. Joely, muchísimas gracias por esa presentación. Porfa, me van retroalimentando de cómo se escucha el audio y pues así tal cual como lo manifestó nuestra directora comercial. El día de hoy nos encontramos en este espacio con el fin de entregar unas herramientas en contraste con toda esta situación que se ha generado a raíz del COVID-19. Hemos decidido abrir este espacio precisamente por todos estos cambios tan repentinos, todas estas herramientas que el gobierno nacional ha estado entregando para facilitarle a las empresas todo lo que es el manejo de esa situación y todo lo que se ha derivado en torno al COVID-19. Lo único que tenemos cierto antes de entrar en materia es que todos estos cambios se han dado de forma repentina. De manera desafortunada, hemos tenido pues que adaptarnos, que ajustarnos y que entrar en contexto de toda esta situación que pues de manera desacertada ha llevado a las empresas, pues algunas a cerrar, algunas otras a reactivar, pero con cierto temor de que existan contagios y demás. Ahora, la capacitación que nosotros entregamos el día de hoy se llama La nueva era de las relaciones laborales en contraste con el COVID-19. Y antes de empezar, quisiera compartir con ustedes una breve introducción. Acá les voy a compartir esta presentación. Les voy a agradecer que pues presten atenta nota a cada uno de los puntos o temas que vamos a tratar, debido a que esa presentación se las vamos a compartir vía correo electrónico para que pues, ustedes puedan tomar atenta nota de todos y cada uno de las sugerencias que realicemos y que por favor cualquier duda, cualquier inquietud que tengan respecto a este tema, al finalizar la capacitación, vamos a abrir un panel de preguntas para resolver todo lo que se genere en torno a los temas que vamos a tratar. Entonces, entrando en materia, quisiera pues comentarles que de manera desafortunada desde hace muchísimas décadas nuestra norma laboral se encontraba bastante desactualizada. De hecho, la norma inicial fue establecida en los años 50, 1952, 53, cuando la Constitución Política en 1991 se promulgó. En el artículo 53 de esta Constitución se previó que el gobierno nacional a través del Congreso tenía que sacar un nuevo estatuto laboral. Sin embargo, a pesar que este estatuto laboral fue uno de los mandatos constitucionales que desde 1991 se impuso al órgano legislativo, al Congreso de la República, han sido bastante temerosas y han sido bastante tímidas los cambios o los ajustes que se han hecho
a la norma que regula las relaciones laborales. En ese orden de ideas, al ser tan tímidas, estas modificaciones han hecho que en un marco general nosotros continuemos operando con una norma que se ha quedado atrás en temas generacionales. De hecho, la norma laboral no contempla situaciones como lo que son la sustitución de la mano de obra humana por el trabajo de las máquinas. Tanto es así que existen infinidades de almacenes en los cuales ya nosotros podemos hacer el pago directamente en una caja de manera directa con nuestra tarjeta de crédito o con algún otro medio de pago sin requerir la mano de obra humana que era la que este anterior código o ese código que está rigiendo la relación actualmente tenía previsto. Situaciones como el cambio de generaciones, la tecnología y las comunicaciones, que podamos nosotros desarrollar nuestra actividad laboral a través de un celular, a través de un computador y demás, sin requerir la presencia física en las instalaciones de la empresa, ha hecho que poco a poco las normas que estableció el Código Sustantivo del Trabajo, que reitero, es el que regula las relaciones de carácter laboral, poco a poco vayan quedando relegadas. Y de manera desafortunada, todas esas actualizaciones han tenido que implementarse de manera desafortunada a raíz del COVID-19. Entonces, a grandes rasgos, en ese documento que les voy a compartir al finalizar la presentación, van a encontrar diferentes normas que se han establecido desde que en marzo el gobierno nacional declaró la emergencia social, económica y sanitaria a raíz del COVID-19. Sin embargo, antes de entrar en materia a explicar y resolver las dudas que nosotros a través de preguntas planteamos y que consideramos pueden ser de mayor recurrencia tanto en los empresarios como en los trabajadores, hemos hecho un barrido de lo que son las normas o apoyos económicos que el gobierno nacional entrega a las empresas y de igual manera hemos resuelto diferentes interrogantes que pensamos se presentan en mayor medida. Entonces, lo decía al principio de la introducción y es todos estos cambios normativos que son una deuda que el gobierno nacional tiene con los empresarios y con los trabajadores desde hace más de 40 décadas, se han venido implementando, pero de una forma abrupta, de una forma rápida, de una forma de ya para allá. Y es precisamente todos estos cambios normativos que se han generado desde la declaratoria de emergencia, que fue a mediados de marzo, los que conllevan a que nosotros como abogados recobremos un valor importante como un apoyo para su compañía. Entonces, en ese documento tocaremos respuestas a las preguntas de cómo ha cambiado la norma laboral a raíz de esta situación del COVID-19. ¿Sabe si los cambios van a ser transitorios o van a ser permanentes? ¿Cómo negociar con el trabajador ciertos términos del contrato para tener algún alivio económico y un mayor flujo de caja en su empresa? ¿Qué riesgos y consecuencias conlleva el hacerse partícipe o el pretender beneficiarse de alguno de los auxilios que el gobierno económico ha establecido? Estas y otras dudas van a ser resueltas a lo largo de esa capacitación. Por favor, les agradecemos enormemente que los celulares y cualquier distracción que se pueda generar en torno a estos cortos minutos, pero muy provechosos para ustedes, la hagan al final, lo que son dudas, preguntas e inquietudes, y con todo gusto las vamos a ir resolviendo. Entonces, antes de empezar, les agradezco a todos los participantes que en la parte de abajo, en el chat, coloquen su correo electrónico para tomar atenta nota de quiénes son los que se encuentran interesados en obtener esta información y por correo electrónico se la vamos a hacer llegar. Entonces, entrando en materia, a raíz de esta situación, el gobierno nacional a través del Ministerio de Trabajo en la circular 21 señalan ciertas adaptaciones que tenemos que hacer a los puestos de trabajo que actualmente tenemos asociados a nuestra empresa. Esa adaptación
es la modalidad de trabajo en casa, que conlleva a unas circunstancias que son diferentes a la del teletrabajo. Dichas circunstancias han tenido ciertos cambios y ciertas complementaciones que a partir de ese momento vamos a entrar a tocar. Entonces, posterior a esta circular donde se establecieron el avance de vacaciones colectivas o vacaciones anticipadas, donde se previó la modalidad de trabajo en casa, vimos que a medida de que se fue ampliando la cuarentena y a medida que se fue ampliando la restricción para que las empresas continuaran trabajando, estas medidas establecidas en la circular 21 se tornaron insuficientes. Es decir, no fueron las que a medida de que se fue expandiendo esta situación, las que podían utilizar las empresas, porque ya no había vacaciones colectivas, porque ya habían empresas que habían extendido periodos de vacación inclusive de 2021 y 2022. Entonces, para el mes de junio, el Ministerio de Trabajo sacó una circular 041 que otorga unas nuevas herramientas y que otorga unas nuevas reglas de juego, o mejor dicho, no las otorga, las recuerda, debido a que los empresarios tenían diferentes dudas respecto a que si las empresas pueden mantener el mismo nivel de exigencia con sus trabajadores. Entonces, en este punto la respuesta es sí, porque la modalidad de trabajo en casa no limita en ningún sentido la subordinación que las empresas pueden ejercer hacia sus trabajadores, independientemente que se encuentren o no trabajando desde su casa o desde su sitio de trabajo. Entonces, las funciones que son las que representan la carga laboral de este trabajador en la modalidad de trabajo se pueden reajustar. Sí, porque por ejemplo, si su trabajador no se encuentra facturando, no se encuentra haciendo las labores operativas en sitio o en la empresa, evidentemente las funciones van a tener ciertas modificaciones o ciertos cambios que conllevan a que éstas se reajusten y se adapten a la nueva situación actual. En este reajuste de las modalidades o las situaciones, es importante que las compañías hagan estos reajustes a través de un anexo al contrato o algún otro sí que regule esta nueva circunstancia especial en las compañías. Entonces, luego de haber hecho este recuento de las normas que se encuentran actualmente en operación, surge una gran duda y es la siguiente: ¿puedo disminuir el salario de mi trabajador? La respuesta es sí, porque evidentemente si estamos hablando de un auxiliar contable que no se encuentra realizando facturación, cobro de carteras, llamados a clientes, seguimiento a todo lo que es la parte operativa del área contable, sino que se encuentra realizando procesos virtuales desde su casa, el salario de esa trabajadora puede ser disminuido en la misma proporción en la que las funciones de la trabajadora disminuyan. Ahora, el tema de la medición de los cumplimientos del trabajador, toca reajustar esos informes mensuales o esos informes periódicos que los trabajadores pasaban a las compañías o a los coordinadores o directores de cada puesto de trabajo para medir la calidad y eficiencia de cada uno de los puestos. Ahora, como un quinto punto tenemos, ¿puedo solicitarle a mi trabajador en casa información por fuera del horario pactado en el contrato? La respuesta es sí, si esto se presenta de una forma urgente, de una forma esporádica, o que en su defecto genere en la empresa una necesidad de solución pronta y de solución inmediata. Pero no se puede realizar este tipo de solicitudes cuando no se presenta de forma urgente o de forma esporádica, a no ser que la empresa esté en disposición de pagar horarios adicionales que ese trabajador utilice para dar solución a estos requerimientos. Como otro punto, como otra pregunta planteamos, ¿puedo requerir a mi trabajador para que presente descargo, llamarle la atención o sancionarlo? La respuesta es sí, porque el desarrollar las labores bajo la modalidad de trabajo en casa en ningún momento limita la facultad subordinante que tienen las empresas. Es decir, que si yo encuentro que mi trabajador
no ha cumplido con sus funciones, no me ha presentado la información que yo requiero, o en su defecto se aleja por estar en casa de sus funciones y de cumplirlas, yo como empresa sigo, al tener un contrato laboral, reservando mis facultades de subordinar, controlar e imponer funciones al trabajador. Otro punto es, ¿varía o cambia la jornada laboral? No, no varía ni cambia la jornada laboral. Es decir, el nivel de exigencia para sus trabajadores en cuanto a jornadas de trabajo van a seguir siendo las mismas 48 horas que las empresas le exigían a los trabajadores antes, antes que los trabajadores entraran en esa situación de trabajo en casa. Ahora, ¿se mantiene el pago de recargos y de horas extras? Sí, es decir, que si yo le exijo a mi trabajador que después de las 9 de la noche continúe desarrollando sus actividades, debo de cancelar el auxilio respectivo por recargo nocturno. Otro punto es, ¿qué otros aspectos deben tener en cuenta mi empresa en estos momentos? Y son lo que son mensajes de datos, lo que son WhatsApps, lo que son emails y todas las comunicaciones que se manejen por computador o por celular van a ser tenidas en cuenta como ese canal de comunicación entre las empresas y los trabajadores para otorgar, establecer y entregar funciones o tareas. Entonces, cualquier mensaje de datos que el empleador o su director o su coordinador le envíe a ese grupo de operarios que se encuentra vinculado a la empresa puede ser tenido en cuenta como una imposición de funciones. Y al ser tenido en cuenta como una imposición de funciones por fuera del horario habitual del trabajador, tenemos entonces que esa imposición de funciones conlleva que la empresa cancele al trabajador auxilios por recargos nocturnos o algún concepto como horas extras y demás. Por eso, este tema o este asunto de manejar las relaciones laborales a través de un computador, a través de un celular o a través de cualquier otro medio virtual, genera un control cuidadoso en cuanto al grupo de personas que dirige, coordina y maneja la actividad de mis trabajadores en la compañía. Ahora, luego de lo dicho hasta acá, hasta este punto, que es el marco general de lo que regula las relaciones actualmente en asuntos laborales, voy a pasar a un punto o a un ítem diferente de la presentación y es relacionarlos a grandes rasgos de cuáles han sido los decretos que han salido en torno a esta situación del COVID-19 y que impactan o favorable o desfavorablemente a cada una de las compañías en el sector colombiano. Entonces, comenzando por esa normatividad, tenemos el decreto legislativo 770 del 3 de junio del 2020, que prevé la modificación momentánea de la jornada máxima diaria regulada por el Código Sustantivo del Trabajo. Antes, nosotros teníamos la posibilidad como empresa de exigirle a nuestros trabajadores máximo que laboraran en nuestra compañía 8 horas diarias, ampliando en algunas excepciones hasta 10 horas diarias. Con este nuevo decreto lo que se pretende es que las compañías puedan ampliar esa jornada hasta 12 horas diarias durante 4 días a la semana y que durante esos 4 días a la semana se cumplan las 48 horas laborales para yo poderle pagar los valores de salario a mi trabajador. Seguidamente, también mi empresa tiene la obligación de darle 3 días de descanso. Es decir, que de los 7 días que trae la semana, si yo establezco la modalidad que permite el decreto 770, puedo exigirle a mis trabajadores que durante 4 días me laboren 12 horas diarias y darle a cambio de laborar durante esa semana, esos 4 días, yo como empresa tengo la obligación de entregarle 3 días de descanso. Esta norma modifica de manera momentánea lo que ha sido
la regulación de la jornada máxima permitida por días y se hace en el marco de entender que las necesidades que los trabajadores tienen al desarrollar sus labores en casa en cuanto a cuidado de niños, cuidados de adultos mayores o cuidados domésticos o del hogar, genera pues una limitación y un compromiso también importante para el trabajador. Entonces, con ese nuevo decreto se permite a las empresas y a sus trabajadores de manera extraordinaria ampliar la jornada máxima legal diaria de 8 o en algunos casos de 10 horas para, con este nuevo decreto y mientras demore esta emergencia, poder concertar o negociar con el trabajador la realización de jornadas laborales diarias de 12 horas, permitiendo a los trabajadores, como lo mencionaba hace un momento, tener un mayor tiempo de descanso y un menor número de días de trabajo y de tiempo para desplazarse. Entonces, en esta misma ley se coloca una excepción grandísima a lo que eran los hábitos normales de pago. Por lo general, cada 15 días o cada mes, según cada empresa maneje el pago de su nómina, se tenía que tener mensualmente un consolidado de cuántas horas eran las que trabajaban mi grupo de colaboradores por concepto de horas extras, por conceptos de recargo nocturno y demás. Entonces, con este decreto se establece la posibilidad de que usted como empresario pueda negociar con sus trabajadores el pago de estos recargos adicionales. Es decir, que si mi trabajador normalmente se ganaba un salario equivalente a 1.000.000 y por recargos nocturnos mi empresa mensual tenía que cancelarle a ese trabajador la suma de 400.000 pesos. Yo puedo negociar con este trabajador que esos 400.000 pesos de recargo nocturno se los voy a pagar en lo sucesivo del resto del año, máximo hasta el 20 de junio. Es decir, yo puedo utilizar el concepto que le pago a mi trabajador por conceptos de recargo nocturnos y dominicales para poder invertir ese dinero y convertirlo en capital de trabajo de mi empresa. Eso es uno de los lineamientos o de las posibilidades que abre este decreto al momento de ser establecido. Entonces, continuando con la misma línea de lo que establece este decreto y con los alivios al flujo de caja que han establecido estas normas, tenemos que en este mismo decreto se permite negociar con los trabajadores el pago de las primas. Entonces, yo puedo, para tener un alivio en mi empresa, decirle a un grupo de trabajadores o a todo el grupo de mis trabajadores que su prima, a través de un convenio que tenemos que hacer entre las empresas y la compañía, yo le voy a cancelar como empresa a ese trabajador en 3 cuotas la prima que debo de pagarle o que tenía que pagarle máximo el 30 de junio. ¿Sí? Entonces, esos acuerdos no pueden ser superiores para su cumplimiento máximo hasta el 30 de diciembre, perdón, hasta el 20 de diciembre del presente año. Es decir, que si yo tengo una obligación de pagarle a mis trabajadores la prima de servicio para el 30 de junio del presente año y esa prima le representa a mi empresa un pago que equivale a 30, 40, 50, 70 millones de pesos, yo esos 70 millones de pesos se los voy a pagar a mi trabajador, pero en este momento en que mi empresa ha tenido que cerrar, ha tenido que pues, bajar su facturación y demás, yo puedo negociar esos 70 millones de pesos de la primera mitad de la prima del 2020 para cancelárselo a mis trabajadores en lo sucesivo del segundo semestre del 2020, teniendo como fecha límite mi empresa para pagar esta prima el 20 de diciembre del presente año. Entonces, esta es una posibilidad y como lo mencionaba al inicio en mi introducción, que el gobierno nacional ha abierto a las compañías para que tengan un alivio en sus pagos o en su flujo de caja, colocando una excepción grandísima
a lo que había sido la regulación en cuanto a pagos de primas y pagos de recargos nocturnos. Este programa de apoyo, perdón, entonces, siguiendo la línea de los alivios económicos que el gobierno ha entregado o de los auxilios económicos, se crea un programa de apoyo para el pago de primas de servicios. Es decir, que el gobierno a las empresas que cumplan ciertas condiciones que les relaciono acá en este documento puede radicar una documentación ante una entidad financiera, mi empresa, y demostrando que en los meses anteriores mi compañía tuvo una disminución en sus ventas equivalente a mínimo el 20% de lo que en comparación con el año anterior vendió en ese mismo mes, presenta esa documentación junto con una certificación firmada por el contador, por el representante legal y una relación de los puestos de trabajo a los que les va a pagar la prima con ese subsidio, y el gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda, fiscalizado a su vez por la UGPP, esa fiscalización ejercida para las empresas, puede presentar la compañía la solicitud, preferiblemente a donde manejen su nómina o donde tengan una cuenta de ahorros, y en esa cuenta de ahorros se le va a depositar la suma de 220,000 pesos como auxilio o como apoyo para el pago de esa primera prima correspondiente al primer semestre del 2020. Pero, ojo, acá toca hacer una precisión. Ese subsidio o esa entrega de ese apoyo económico para el pago de prima va a ser supervisada, vigilada y en su momento sancionada para las empresas que no cumplan con los requisitos que establece este decreto y que obtengan dinero de este beneficio. Va a ser fiscalizada por la UGPP a través de un cruce de información que realiza con la DIAN. Entonces, las empresas tienen una obligación de anualmente enviar información exógena, presentar renta y presentar todo tipo de información que debe coincidir con con el cumplimiento de los requisitos para para haber recibido este auxilio de apoyo al pago de la prima. Si la empresa no cumple con estos requisitos, muy probablemente se puede ver inmersa dentro de un proceso sancionatorio desarrollado por la UGPP. Entonces, esos requisitos para poder acceder a ese beneficio son los que señalo en esta parte de acá, pero a grandes rasgos es que algunas empresas hayan sido constituidas antes del 1 de enero del 2020, que certifiquen una disminución en el 20% de sus ingresos, que cuenten con un producto de depósito o cuenta de ahorros en una entidad financiera y que no tengan un capital o unas acciones o una participación de esas acciones del Estado superior al 50%. Este mismo requisito, este mismo beneficio también opera para personas naturales, pero para las personas naturales que tienen a su cargo diferentes empleados, adicionan estos requisitos, que son tener 3 empleados reportados en la planilla y que los empleados tengan una cotización tomando como base lo equivalente al salario mínimo y hasta 1,000,000 de pesos. Entonces, como les mencionaba anteriormente, este monto del auxilio equivale a 220,000 pesos. Si la pregunta es, ¿aplica para el pago de toda la prima del año 2020? La respuesta es no. Esos 220,000 pesos solo cobija la primera fracción de ese pago que se debe de hacer máximo el 30 de junio del presente año. Es decir, solo cobija para el pago de la mitad de la prima del primer semestre del 2020, es decir, la que se debe de pagar el 30 de junio. ¿En qué situaciones tengo que devolver el dinero? Bueno, acá viene un tema muy importante y es, si mi empresa presenta una documentación que sea falsa o que no coincida con la información que se ha reportado previamente a la DIAN, yo tengo la posibilidad
luego de haber recibido ese aporte, de caer en cuenta que pues cometí un error, que presenté información que no era veraz y que quiero corregir ese error. La forma de corregir ese error es haciendo la devolución de lo que se recibe por concepto de auxilio o del beneficio para el pago de apoyo a la prima. Entonces, pasando de una norma a otra, tenemos otro factor muy importante y es el que establece el decreto 771 del 3 de junio del 2020. En ese decreto lo que se hace es imponer a la empresa, porque bueno, acá hago un paréntesis, antes de que saliera ese decreto, yo le había sugerido a algunos clientes que ese pago que estaban haciendo por concepto de auxilio de transporte a los trabajadores que no, o sea, que devengaran 2 salarios mínimos o menos, se lo suprimieran en razón a que el auxilio de transporte se le paga a los empleados que generan un desplazamiento de su casa hacia la empresa, como quiera que esta movilidad, por lo menos acá en Bogotá, ha sido limitada o disminuida. Yo le sugería a mis clientes supriman como un alivio para su flujo de caja el pago del subsidio de transporte. Pues resulta que el gobierno en ese decreto establece que ese auxilio de transporte, si por ejemplo yo tengo un grupo de 10 trabajadores con un salario mínimo desarrollando labores en casa, ese valor del auxilio o subsidio de transporte ya no lo debo de cancelar por concepto de auxilio de transporte y al contrario, lo que debo de pagar es un subsidio a la conectividad. Entonces, en este decreto, palabras más, palabras menos, lo que le dicen a la empresa es que el dinero que estaba utilizando para el pago de auxilio de transporte lo utilice para cancelar el recibo de internet del trabajador que se encuentra desarrollando labores desde su hogar. Entonces, con la implementación o con la entrada en vigencia de ese decreto, pues lo que se pretende es cambiar momentáneamente lo que se cancelaba por subsidio de transporte, cambiarlo ahora por un subsidio a la conectividad. Entonces, acá en este punto, y quiero pues hacer énfasis muy especial, la importancia que ustedes como empresarios se encuentren asesorados, bien sea por una firma de abogados como lo somos nosotros, o bien sea por su abogado de confianza, presta una importancia muy enorme por lo siguiente. Acá en este preciso punto que voy a señalarles, surge la importancia de contar con una asesoría legal que constantemente esté monitoreando las normas que giran en torno al funcionamiento de las empresas. El 8 de mayo, el gobierno nacional sacó el decreto 639, por medio del cual se establecía el programa de apoyo al empleo. Palabras más, palabras menos, establecía el subsidio para el pago de nómina. Sin embargo, hubo un tema pues bastante, que generó bastante confusión tanto en los contadores como en las empresas, y es yo cómo demuestro esa disminución de los ingresos si mi empresa ha facturado, pero no ha recibido el ingreso. Entonces, este decreto establecido el 8 de mayo inicialmente se quedó corto ante la claridad que debía generar para para que las empresas se pudieran hacer beneficiarias de este auxilio a la nómina. Entonces, posteriormente, unos 10 días después, 11 días después, el gobierno nacional sacó el decreto 677, por medio del cual complementaba la información establecida el 8 de mayo. Sin embargo, unos 10 días después, a través del decreto legislativo 815 de junio del 2020, estableció una modificación al decreto inicial que estableció el auxilio para el pago de nómina. Entonces, esa confusión o ese cambio constante o complementación de la normatividad
es lo que le da un protagonismo a los abogados, bien sea la firma que lo asesora o bien sea su abogado de confianza, tiene que tener un compromiso demasiado alto en estos momentos porque la dinámica de las normas es bastante cambiante. O sea, constantemente el gobierno, para dar herramientas, saca un decreto, pero no lo saca con las herramientas suficientes para generar claridad en las compañías. Y yo asumo, a mi buen juicio, que tanto el gobierno nacional como las empresas y como todas las personas afectadas a raíz de esta situación, nos encontramos en una carrera constante para dar resultados en cada uno de nuestros trabajos. eh, y es por eso que el papel del gobierno es sacar las normas para entregar auxilios y para entregar apoyos. Sin embargo, ese afán de entregar apoyos y de entregar normas para que se puedan establecer auxilios y alivios económicos genera que las normas salgan con cierta vaguedad o que salgan faltándole unos complementos para su implementación. Entonces, el no contar con un apoyo de manera constante, de manera segura y que esté monitoreando las normas que regulan el comportamiento y que pueden beneficiar su empresa, pues puede marcar esa línea delgada entre cometer un error o en su defecto dejarse, o sea, dejar de beneficiarse de un subsidio que puede perfectamente salvar la situación en la que su empresa se ha visto involucrada a raíz de toda esta emergencia económica. Entonces, adicional a las normas laborales que acabo de mencionar, dentro de este documento que nuestro departamento de publicidad creó, establecimos dos puntos en los que es importante que su empresa aterrice, revise y mire si se puede acoger a estos beneficios. Por ejemplo, en lo que respecta al pago de arriendos, el gobierno nacional estableció unas reglas para que las empresas que se hayan visto afectadas durante la emergencia económica a raíz del COVID-19 puedan dar por terminado los contratos de arrendamiento que hayan suscrito antes de la emergencia sanitaria y económica sin que tengan que pagar el total de la penalidad que se estableció a título de cláusula penal dentro de ese contrato de arrendamiento. Entonces, para mayor claridad, yo les sugiero que con un tiempo prudencial revisen lo que estableció el decreto 797 del 4 de junio del presente año. Y adicionalmente, el día de ayer, el Ministerio de Salud y Protección Social sacó una resolución que es esta que acá les menciono, la 899 del 10 de junio, en la cual establecen unas medidas específicas. Es decir, ya en este momento, cuando sabemos cómo se comporta la pandemia, cómo son las circunstancias que giran en torno al contagio, estableció unos protocolos específicos por cada sector o por cada actividad económica desarrollada por cada empresa. Entonces, antes de abrir este panel de preguntas, quisiera, pues, primero relacionarlos con que cualquier duda en torno a esta conferencia o cualquier inquietud que tengan respecto a algún apoyo legal, pueden escribirnos bien sea a través de nuestra página web o bien sea a través del correo de comercial. Y por favor síganos en las redes sociales de nuestra firma porque constantemente estamos subiendo información de actualidad. Entonces, el valor que nosotros como firma de abogados entregamos a cada una de las empresas que deciden elegirnos, básicamente consiste en lo siguiente. Con nosotros obtienen la garantía que de manera constante tenemos un grupo de profesionales que se encuentra monitoreando todas y cada una de las normas que giran en torno a el funcionamiento de una empresa. Y como lo mencionaba hace un instante, del funcionamiento, la implementación o el establecimiento de protocolos adecuados para el funcionamiento de mi empresa, pues puede radicar que mi compañía supere o no supere la emergencia económica que actualmente pues nos tiene
nos tiene en esta situación de apremio o de apuro. Entonces, no sé si de lo que he dicho anteriormente o inclusive alguna norma que hayan tenido que implementar en su compañía, quisieran que expresarla pues para ese fin pueden abrir el micrófono, la pueden hacer a través de esta presentación o si no, escríbanla en el chat que mi directora comercial la lee y yo con todo gusto la procedo a responder. Gracias, doctor. Buenas tardes para todos. En el chat de grupo les he dejado el correo de comercial para cualquier inquietud que tengan. Y pues si tienen dudas, inquietudes, con mucho gusto las vamos a ir resolviendo. Nos la escriben por el chat o si gustan habilitar el micrófono y hacerla directamente, con el mayor de los gustos. Entonces los escuchamos. Bueno, no veo que hayan colocado preguntas o que tengan inquietudes. Pues bueno, eso me hace como facilitador de esa información estar bastante satisfecho porque pues eso lo que me representa a mí es que he sido bastante claro con la información que se les ha entregado. De cualquier manera, esta información se les va a hacer llegar a ustedes por correo electrónico. Les Sí, recordamos que dejen sus correitos, las personas que faltan por dejar los correos, que nos dejen su correíto en el chat para poderles enviar la información. correcto. Y si de la información que se les remita, luego de que la revisen con mayor detenimiento, les surge algún tipo de duda o algún tipo de inquietud, con el mayor de los gustos nos escriben y nosotros procederemos con ese mismo agrado a resolver cada una de las inquietudes que se les generen a raíz de este documento que se les vaya a facilitar. Entonces, pues bueno, es momento de agradecerles a todos los participantes por la asistencia. Para mí es muy gratificante haber tenido esa interacción con ustedes y en nombre de la firma a la que represento, pues les agradezco enormemente y les abro las puertas para que cualquier duda o inquietud o apoyo que lleguen a necesitar, no duden en contactarnos. Muchísimas gracias a todos ustedes y por su participación e interacción. Fue un verdadero gusto y bueno, atento a nuestras redes sociales que de manera constante estamos haciendo este tipo de conferencias y este tipo de capacitaciones con el fin de entregarle a las empresas herramientas para que puedan implementarlas y optimizar cada uno de los procesos que manejan en ella. Un fuerte abrazo para todos y deseo que pasen un excelente fin de semana y un muy buen inicio de la próxima. Que estén muy bien. Gracias, bendiciones, hasta luego. Muchas gracias para todos.